No es tan alentador como parecería ser ahora la tónica y lo habitual en este país, el arranque del programa el día de hoy, por dos razones. Y yo, a propósito de esta arremetida de la violencia y la inseguridad que vive el país, les decía que esas sensaciones de inseguridad, cuando conversaba el otro día con los compañeros, antes de entrar a la cabina les preguntaba que cómo se sentían con respecto de la situación que estamos viviendo. Ellos me decían, nos sentimos inseguros. Todos coincidían, el Esteban, la Meli, el Carlitos. Los tres me decían, sentimos inseguros, salimos muy temprano de la casa y nos da miedo. Y yo les compartía también, digamos, porque a ratos uno puede vivir también encerrado en una burbuja y creer que no le va a pasar nada hasta que le pasa. Y es hasta que te pasa nomás, o le pasa a alguien cercano a ti, a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, y ya empiezas a darte cuenta de que la inseguridad poco a poco va ganando terreno y de que la inseguridad y estos malandrines, estos vándalos, delincuentes, criminales, etcétera, eh, actúan sin ningún tipo de compasión, sin ningún tipo de sensibilidad. Y desde este espacio, y en mi caso muy particular, quiero enviar un sentido mensaje de condolencia y de solidaridad con la colega Belkis Sánchez. No es mi amiga cercana, ni mucho menos, pero colega de una radio de acá de la capital de la República. Antes estaba en los medios legislativos. Y ayer un tío suyo fue víctima de la delincuencia y y fue asesinado como muchas otras personas en este país sin tener nada que ver y sin ser él el objetivo del ataque. Fue asesinado su tío. Decía Belkis en su cuenta de Twitter ayer, todos los días hablamos de muertes violentas y miren que ella, claro, en su rol de periodista, de comunicadora, tiene que hablar de eso, como nos pasa a nosotros todos los días, como me pasa a mí en este momento. De lejos vamos contando cifras, pero qué jodidamente duro es cuando nos tocan a la familia. Justamente lo que yo les venía diciendo desde hace muchos días atrás, es hasta que te toca. Hoy fue un tío, estuvo en el lugar y ahora equivocado, lo mataron sin siquiera ser él su objetivo. Miserables, mil veces miserables. Y yo repito desde acá y en lo personal enviarle a Belkis, a su familia, todo el cariño, la solidaridad y la contención en un abrazo rompehuesos, porque digamos es lo único que queda. Y de aquí en más decirles a ustedes y a la propia Belkis y a todos los ciudadanos que, como les vengo diciendo siempre, no nos queda de otra que cuidarnos. Y cuidarnos solos, porque nadie más nos va a cuidar. Está clarísimo. Nadie más nos va a cuidar. Llego a la radio y el momento que estoy ingresando a la radio me encuentro con que una de las compañeras que labora en la estación había sido víctima de un asalto a escasos metros de la puerta del edificio de la radio. Y estos delincuentes, estos malandros, estos miserables, para usar las palabras que usa Belkis al expresarse así de los delincuentes en su tweet, obviamente cargado de indignación y de bronca por la muerte de su tío, estos miserables no solo que le roban las pertenencias a nuestra compañera, sino que además le agreden a una mujer. Dos cobardes que iban en una motocicleta que además invadían vía. No les bastó con robarle sus pertenencias a Joana. Tuvieron que golpearla. Tuvieron que agredirla, me imagino yo, para sentirse satisfechos. A las 6:00 ¿y cuánto de la mañana pasó esto, chicos? 6:05 de la mañana.
Y cobra mucho sentido, fíjense ustedes lo que me decían el otro día, Carlitos, Esteban, Lameli. Salir de casa temprano nos da miedo. Ellos madrugan mucho más que yo. Pero si llegas a tu lugar de trabajo a las 6 de la mañana, y a las 6 de la mañana estos delincuentes criminales ya están operando, y resulta que en los alrededores de la radio no hay un solo policía, y resulta que en este sector hace mucho tiempo atrás que los dirigentes barriales, la misma radio, ha venido generando todo tipo de alertas y de llamados a la fuerza pública para que se hagan presentes. En todo el tiempo que yo llevo aquí, una sola vez he visto un operativo en el Redondel de la Floresta, en donde los policías me hicieron bajar de la motocicleta, revisaron la mochila, el top case, todo lo que los papeles, etc. Una vez en todo el tiempo que llevo acá. Pero nunca más. Y aquí, que es un barrio que tiene una composición particular, La Floresta, porque siendo un barrio residencial, también termina siendo un barrio comercial, súper comercial, porque el Redondel de la Floresta está rodeado de negocios, de tiendas, de panaderías, de restaurantes, etcétera. Y después también es un barrio cultural, porque acá hay galerías, hay cines, hay cafeterías. Es un barrio bastante particular, especial, La Floresta. Termina siendo también un barrio turístico, La Floresta, por todo lo que le señalo. Y sin embargo, de eso, digamos, no hay mayor presencia de la fuerza pública acá. Y esto se hace recurrente. Fíjense ustedes que en lo que vamos, de hecho, creo que es la tercera vez que yo tengo que contarles que a gente de la radio le han robado aquí. Me acuerdo que la última vez, igual, 2 delincuentes de motocicleta invadiendo vía y subiéndose por la vereda, le arrancharon de sus manos a Brian Espinosa, reportero de la radio, su celular. Y tengo clarísimo además ese episodio en la cabeza porque fue justo en los días en los que se jugaba el Mundial de Qatar 2022. Y esas cosas son frecuentes, son recurrentes y vienen pasando con regularidad, ¿no? Pero la cosa es que no deberían pasar. Y el tema también es que más allá de estos grandes operativos que están muy bien, y ya me voy a referir a eso, porque ayer nos quedamos cortísimos con la noticia esta de la incautación de droga en Los Ríos, en el Cantón Vinces. La seguridad, el garantizar seguridad a los ciudadanos no pasa en este momento únicamente por hacer estos grandes operativos que han hecho para neutralizar a las supuestas bandas terroristas. También pasa por darles y garantizar a los ciudadanos seguridad, generar percepción de que se puede salir a trabajar como lo solíamos hacer antes, siempre, sin el miedo o el temor de ser asaltados como le pasó hoy a Joana, o como lo que le pasó ayer al tío de Belkis, que yo no conozco a profundidad cuáles fueron las circunstancias en que el señor fue asesinado por criminales desalmados. Pero el tema es que nosotros deberíamos tener un Estado que nos garantice mínimas condiciones de seguridad para que nuestras familias nos esperen en casa sin el temor y la duda de si vamos o no vamos a regresar con vida. O que podamos salir a trabajar, a dejar a nuestros hijos, hijas en la escuela, el colegio, en condiciones normales. Pero resulta que, por ejemplo, en algunas ciudades las clases todavía están suspendidas. ¿Por qué? Porque hay niveles de inseguridad altos, dependiendo de el sector en donde vives, dónde estás ubicado, en qué ciudad estás.
los niveles de criminalidad en este país son espeluznantes. Y para ir entrando poco a poco a abordar justamente estos temas de coyuntura, quisiera compartir con ustedes un mapa que tiene que ver con el aumento de la tasa de homicidios violentos en comparación 2017-2023. Es decir, en el periodo en el que la Revolución Ciudadana dejó de ser gobierno, además. Ocurre, y esto no tiene que ver porque yo me lo invento. Lo que ustedes están viendo en pantalla no me lo he sacado yo de la cabeza porque se me ocurrió, sino que son cifras que están permanentemente actualizándose a través de cuentas que se dedican a hacer trabajos estadísticos y hacer estudios de opinión también. Esta de Black Maps, que hace algunos días, por ejemplo, nos demostraba que la mayor tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes ya no estaba en Esmeraldas, ya no está en la zona 8, ya no está en Guayaquil, ahora está en la provincia de Los Ríos. Que además en los últimos días se ha convertido como en el lugar y la provincia del país en donde parecería con mucha más fuerza y con mucha más presencia está operando el narcotráfico. A propósito de lo que hablamos ayer y que vamos a seguir hablando hoy. Déjalo nomás del mapa, por favor. Hay cifras que son escandalosas, ¿no? Escandalosas. En la provincia de Santa Elena hay un incremento del 1.751.4% en la tasa de homicidios entre 2017 y 2023. 1.751.4%. En la provincia del Guayas el crecimiento es de 1.142.6%. En Los Ríos 1.173%. En Esmeraldas 630%. En Pichincha hay un crecimiento de más del 123% en las tasas de homicidios. En Pichincha, que además es una de las provincias en donde más o menos está controlado el asunto de la inseguridad. Ese mapa da cuenta de cómo la violencia creció a partir del 2017 en adelante. Recuerden ustedes que en 2017 fue cuando hubo la transición de gobierno entre Correa y Moreno, y es donde también ocurre la ruptura, la traición de Moreno al proyecto político de la Revolución Ciudadana, y es en el gobierno de Lenín Moreno donde, por ejemplo, entre otras cosas, empieza a desmantelarse todo el sistema de seguridad con la eliminación del Ministerio de Justicia, que era el ente rector del sistema penitenciario, con la eliminación del Ministerio Coordinador de Seguridad, con la eliminación del Ministerio del Interior y la fusión con la Secretaría de la Política. Yo quiero que ustedes se graben en la cabeza este mapa y se den cuenta de cómo a partir del gobierno de Lenín Moreno y todas las políticas que tenían que ver con el recorte del gasto público, el recorte del tamaño del Estado, la eliminación de instituciones relacionadas no únicamente además con la seguridad, sino con muchos otros aspectos y áreas de gobierno, como por ejemplo la política pública en seguridad. Lo que vamos a hablar hoy con nuestra primera invitada, el tema de violencia de género, violencia machista. Desde ahí fue que se empezó a recortar el presupuesto para atender casos como esos, por citarles un ejemplo. Y después de Lenín Moreno vino el señor Lasso. Y la realidad no cambió tanto. Y lo que nos decía Lasso es que políticamente a toda costa había que impedir el regreso de la Revolución Ciudadana, y yo quiero que, y de Correa sobre todo, y esto no tiene que ver con el regreso no de una corriente política, sino con
lo que probablemente esa corriente política le heredó al país, que fue un país en donde había 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Hoy tenemos provincias como Los Ríos en donde hay 110 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Esa es la herencia de estos 2 últimos gobiernos. Esa es la herencia del mapa en rojo que ustedes acaban de ver, del incremento de la tasa de homicidios desde el 2017 al 2023. Esto fue lo que dijo Guillermo Lasso en una entrevista con Diego Kendo acá en la capital de la República, en donde hablaba que a toda costa había que impedir el regreso de Correa. Hay que neutralizar a Correa desde el punto de vista político, aunque nos cueste en la economía. Bueno, el costo fue elevadísimo y no fue, digamos, tan alto el costo únicamente en la economía. El costo de haber impedido nuevamente que haya gobiernos que se fijen mucho en la seguridad, en lo social, en las políticas públicas, en la importancia de fortalecer lo público, es justamente el mapa. El costo de la estrategia brillante política de impedir aquello es ese mapa en rojo. Ayer, en la mañana, hasta donde se sabía, eran 13 las toneladas de cocaína que habían sido incautadas en la provincia de Los Ríos. Resulta que en horas de la noche nos enteramos que no fueron 13 las toneladas, sino más de 20, en realidad creo que 22. Tenemos declaraciones del gobernador de la provincia de Los Ríos. Pongamos por favor para escuchar al gobernador de Los Ríos. Y de nuestro gobierno, que está empeñado en garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos. Hoy, con este trabajo de 21 y pico de toneladas de droga, pues es realmente un punto que al delito del narcotráfico y al financiamiento, pues se le ha dado un golpe certero. Nuestro gobierno, pues para seguir solventando este tipo de acciones que la ciudadanía reclama, pues está empeñoso en formular la ley económica urgente que nos permite sostener en el tiempo este tipo de operaciones. Queremos que la ciudadanía goce de tranquilidad, goce de un desarrollo armónico en cada uno de los sectores del país. Y aquí en la provincia de Los Ríos, que ha sido una provincia realmente conflictiva y violenta, hoy los resultados están a la vista de ustedes. Nuestro ejército, nuestra policía está trabajando por la seguridad de cada uno de ustedes y los resultados están al frente, están ahí en el tema hoy narcotráfico, el tema de terroristas, en el tema de bandas, en el tema de todo se está trabajando. Queremos del apoyo ciudadano, queremos que la ciudadanía comparte información a través del 131 para que de esa forma pues ir desarticulando estas bandas que han generado el terror a la provincia. La provincia hoy ha sido, como ustedes observan, es una bodega prácticamente de droga aquí, posiblemente se distribuía a las provincias de Manabí, Guayas, etcétera. Estamos en el proceso investigativo, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. La ciudadanía tiene que confiar en su fuerza pública, que está haciendo lo mejor, está entregando su vida, está poniendo el pecho a las balas por mantener la tranquilidad y seguridad de cada uno de ustedes en todo el territorio nacional. Bien, sobre este tema que nos ha escandalizado, el ejército no descarta que en Los Ríos haya un laboratorio de drogas tras el decomiso de más de 20 toneladas de clorhidrato de cocaína. Esos son los reportes de los medios de comunicación militares. Permanecen todavía en el recinto Estero Lagarto. Y la cifra que daba el gobernador y que dan los militares quienes incautaron esta droga, cerca de $1.000 millones. $1.000 millones es lo que en lo que estaría valorado todo ese arsenal de armas y de droga que fue encontrado ayer o antes de ayer en la provincia de Los Ríos, en Vinces. La pregunta es, ¿esto fue lo único que había en ese terreno, en esa caleta ubicada además en una hacienda bananera? ¿O desde ahí salió más droga? ¿Cuánta droga? ¿Desde cuándo además? Son cantidades descomunales lo que estamos viendo ustedes y yo en pantallas. $1.000 millones en droga hay ahí. $1.000 millones que es además lo que pretende el gobierno, por ejemplo, recaudar con el incremento del IVA. $1.000 millones es en lo que está valorada
la droga que fue incautada en la provincia de Los Ríos. La pregunta que yo les planteo a ustedes y que creo yo deberíamos saber a esta hora, porque hay además un solo detenido, y yo estoy segurísimo además que el único detenido de este caso es un guachimán que era el que cuidaba la hacienda. ¿De quién es la hacienda? ¿De quiénes son esos terrenos? Hay que investigar qué otros lugares son utilizados para el aterrizaje y despegue de avionetas, con droga, con dinero. ¿Cómo es que toda esa droga llega ahí sin que nadie se dé cuenta? Me van a perdonar los hermanos vinceños, yo también vengo de un pueblo, San Miguel es un pueblo, Vinces es un pueblo. En los pueblos todos saben lo de todos. ¿Cómo es que ahí no se dieron cuenta de que había 20 toneladas de droga antes? ¿Y cómo es que esos descubrimientos se los empieza a hacer recién ahora? ¿Por qué no se los hizo antes? Hoy empieza a dar resultados toda esta política a partir de la aplicación del Plan Fénix, y yo me alegro que sea así, y creo que sí hay que reconocer el gran trabajo que está haciendo la fuerza pública, en especial las Fuerzas Armadas y el gobierno nacional, para tratar de desarticular toda esta red de corrupción, de narcotráfico, de inseguridad y de violencia que nos ha costado tanto dolor y tanta sangre a este país. Pero la pregunta es ¿por qué recién ahora empezamos a quitarnos la venda de los ojos? Creer que en Los Ríos hay un laboratorio de drogas. Bueno, hay que dar con ese laboratorio de drogas, hay que quitarnos de esa duda que nos han plantado ayer los señores militares una vez que han descubierto todo esto durante el fin de semana. Y quiero cerrar, quizás remontándome un poco. Por cierto, a quien veían ustedes era Edison Valencia, gobernador de Los Ríos, coronel en servicio pasivo. Lo que les decía yo ayer. ¿Por qué estas cosas empiezan a pasar ahora en que Guillermo Lasso ya no es presidente? Tanto los descubrimientos de estas caletas enormes de almacenamiento de droga, como también la suerte de evasión o fuga de delincuentes tan peligrosos como Fito, que ya no estaban tan cómodos en la cárcel, como cosas como estas, que son vergonzosas. Si puedes poner, por favor, la captura del titular del medio digital Primicias, Meli, porque ayer la noticia y el titular, ¿qué decía? Militares dejan sin internet a presos de la cárcel de Machala, y después empezaron a circular muchos videos y fotos de militares que se veía que estaban cortando cables. Acá la noticia no es que los militares dejaron sin internet a los presos de Machala, aquí la noticia es que los presos de Machala tenían internet en la cárcel. Y una vez más, la pregunta es ¿desde cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo es que había empresas, si es que no es que estaban bypaseando el internet, pero cómo es que había empresas que ofertaban servicios para los delincuentes dentro de las cárceles? Insisto, ¿desde cuándo? ¿Por qué? ¿Con autorización de quién? A vista y paciencia de todo el mundo en este país, se instalaban redes de internet para que los privados de libertad puedan tener acceso a la comunicación, y desde ahí, por supuesto, delincuentes de la calaña de Fito, de Colompico y de todos estos, ¿no? Los alias JR, los Rasquiñas y todos estos, den órdenes a sus secuaces para que afuera cometan todo tipo de delitos. Esto es una burla para el país. Mientras las escuelas públicas no tienen acceso a internet, mientras los niños o el Ministerio de Educación tiene que inventarse eufemismos como el de la no presencialidad, porque los chicos no tienen acceso a internet para tener clases virtuales, porque no hay internet, los presos en las cárceles, que deberían estar aislados completamente del mundo pagando una condena por cometer delitos, resulta que sí tenían internet.